Hoy sean bienvenidos todos. Los que están online, bienvenido. Quédate con nosotros. Lo que no te han dicho por tiempos y tiempos, lo vas a escuchar hoy a través de la Biblia. Hoy tenemos un tema importante. Se habla y se habla, pero no como lo vamos a hablar ahora. Así es que yo espero que tú compartas el enlace a todos tus amigos, porque es una lección que va a servir para toda tu vida, mientras existas en la tierra y cuando vayamos a la eternidad con Jesús. Así es que quédate con nosotros y seas bienvenido donde quiera que te encuentres. Mis hermanos presenciales, bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de vamos a entregar 3 Biblias. Tenemos 2 bebés espirituales, y es decir Janet y es decir Eric, que el sábado anterior se entregaron, aceptaron el compromiso con Dios, sellaron el pacto. La bendición de Dios ha caído sobre ellos, y lo que Dios bendice es bendito. Y nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nos comprometemos con la ayuda del Espíritu Santo a levantar sus brazos como Aarón y Josué levantaron los brazos de Moisés, para que su fe permanezca, y no solamente permanezca, sino crezca con la ayuda del pueblo de Dios que somos nosotros. ¿Usted se compromete, hermanos? Amén. Qué bendición tan grande. Hoy voy a bajar, vamos a darle, mi esposa va a entregar esto. Bajamos para entregarlas. Le vamos a entregar una primicia del ejemplar de la palabra de Dios, de la regla de oro, del manual que todos necesitamos, también a Lucy, que está con nosotros. Así es que, Lucy, pase. Espero que esta Biblia usted la pueda estudiar como lo está haciendo, y que le diga a su esposo: tengo un ejemplar que es la palabra de Dios. Esperamos un día usted selle el pacto con Dios. Gracias. Janet se entregó al Señor el sábado anterior por las aguas del bautismo. Esta es su Biblia. Que Dios la bendiga. Dejaremos las fotografías para que usted las vea, cómo Dios llega en este momento. Eric, tengo el privilegio de acercársela a usted. Dios me lo bendiga. Qué bendición tenerle acá. Voy a pedir a mi esposa todavía que esté conmigo. Vamos a estudiar un tema. Recuerda que dije en la lección que había pasado mucho tiempo estudiando frente a la pantalla y me sentía un poco que los ojos se me adormecen en ese sentido. Pero ahora quiero decir lo siguiente, porque vamos a introducirnos en un tema muy conocedor, pero que no se habla tanto del tema. Y tengo a mi esposa acá porque es parte de lo que vamos a hablar un poco al respecto. Cuando usted va al hospital, recordemos que el templo, la casa, el cuerpo de Cristo, la iglesia es como un hospital. Y todos los que estamos aquí venimos por sanidad espiritual. Sí. Cuando nosotros vamos al hospital, usted no quisiera escuchar un diagnóstico bastante agresivo, ¿verdad? Y no nos gusta. Posiblemente usted no ha escuchado un diagnóstico frente a unos doctores tan grave. Posiblemente el tema de hoy va a ser un diagnóstico que usted posiblemente dijera, lo va a inquietar. Lo va a inquietar. Por eso yo quiero que usted se quede y comparta este mensaje para todos sus amigos, porque posiblemente no es lo que usted espera escuchar, pero que sí
a través de la palabra de Dios lo vamos a estudiar y es la realidad. Es un diagnóstico que usted lo tiene que saber antes que sea demasiado tarde. Y en una ocasión estaba en el hospital de Fairfax, Virginia. Este es el hospital más avanzado que existe en la zona del norte de Virginia. Y nos enviaron para otro hospital. Y en esta ocasión yo acompañaba a mi esposa. Y para darnos un diagnóstico, los doctores, no solamente uno, cuando es un diagnóstico bastante fuerte, usted se ha fijado que viene el doctor, viene la enfermera. Y yo pregunto, ¿será que no tiene valor el doctor de decir el diagnóstico solamente él al paciente? Sí, él puede hacerlo, pero él quiere acompañarse de más personas para que vean la seriedad del problema, para que el paciente pueda tomar acción, que están hablando en serio y que cuentan con toda la habilidad y la investigación correcta. Y ve allí el doctor, y estábamos nosotros con mi esposa, está el doctor, estaban las enfermeras, y dice: te queremos dar un diagnóstico y tenemos que expresar lo siguiente. Vuelvo y repito, a nadie le gusta escuchar un diagnóstico que le va a molestar. Sí, puede ser el caso de hoy. Y en ese día nosotros escuchamos un diagnóstico bastante doloroso, pero Dios resolvió y estamos en victoria gracias al nombre de Jesús. Fue sanada. En conclusión, le diagnosticaron cáncer, fue sanada del cáncer. Después del tratamiento, el doctor fue claro y dijo: no hay posibilidad de más familias, de más hijos, no. Ustedes ven a él que tiene 13 años, está ahí, ya está más alto que mí, 13 años. Después del tratamiento, cuando el doctor dijo no más familia, ¿puede confiar en Dios usted? Bueno, el diagnóstico de hoy vamos a presentarlo a la luz de la Biblia. Si usted está de acuerdo a recibir este diagnóstico, y para todos aquellos que en algún momento recibimos este diagnóstico y lo mantenemos, vamos a orar para que la presencia de Dios sea con nosotros. Y vamos a orar por todos aquellos que están en las redes sociales también, para que cuando el diagnóstico sea con ellos, reciban este diagnóstico positivamente, porque es un diagnóstico espiritual. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, querido Padre, porque hoy en este día sábado sentimos tu presencia. Es un día grato, el día que hiciste tú para que tu pueblo y todos nosotros nos regocijemos en tu nombre. Y es por eso que hoy pedimos el perdón de nuestros pecados. Lávanos, límpianos, sepulta nuestros pecados. ¿Y cómo poder entrar a hacer un sepulcro para que nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras fallas estén allí? Bueno, las buenas noticias recibidas de parte de tu palabra es que tú lo haces. Y es por eso que hoy, como esposo y mi esposa a mi lado, y como los matrimonios aquí presentes y los que están en línea, pedimos para que todas nuestras diferencias, nuestras contiendas, nuestras diferencias, nuestros gustos distintos del uno al otro, puedan ser en la conclusión como un cuerpo, como uno, así como lo declara tu palabra. Pero pedimos más de eso, Padre, y es que aumentes nuestra fe, de poder creer en tu palabra, de poder creer en lo que dice la Santa Biblia, de poder ganar interés, reavivar en nosotros el interés de estudiar tu palabra. Reaviva nuestra mente, nuestro corazón, el deseo. Cuando queremos ir a tu palabra, nos baja sueño. Cuando queremos ir a tu palabra, aparece el celular. Cuando queremos ir a tu palabra, aparece cualquier obstáculo
qué difícil es, porque hay momentos que terminándose el día está y no hemos ido a tu palabra. No hemos comido espiritualmente. Estamos débiles espirituales, y cuando llega el poder maligno, somos presa, víctimas, y no podemos resistir porque no estamos fuertes espirituales. Y es por eso que hoy pido para que cada uno de los presentes podamos ser fuertes, victoriosos en ti. Acompáñanos en el estudio de tu palabra, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Yo quiero que me acompañe este texto porque está importante. El libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Recordemos que ahora no vamos a hablar del libro de Apocalipsis, vamos a hablar de algo especial, y se lo voy a ir diciendo conforme vayamos introduciéndonos en el tema de hoy. Hay dos connotaciones en el versículo 14 que el teólogo Juan lo hace, y es lo siguiente. El versículo 13, vamos a entrar en contexto. Recordemos que el capítulo 7, el apóstol Juan, el discípulo amado, aquel discípulo que era llamado hijo del trueno. ¿A usted alguna vez le han dicho? Hay varias frases desagradables que yo no las quisiera mencionar. Tal vez no se las han dicho a usted, pero usted las ha escuchado que alguien se la dice a alguien y le dice: oh, tú eres bocón. ¿Qué le está diciendo la persona? Que habla bastante feo. Y podemos mencionar frases como esas. Bueno, Juan, el que escribe el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, es llamado hijo del trueno. Un vocabulario que hermanos, si usted lo encontrara hoy, dijera: no lo quisiera escuchar a Juan. Pero Juan termina siendo el discípulo que habla del amor. Es decir, la transformación fue de 90 grados en la persona de Juan. Así es que no tengas temor, hermano, amigo que estás con nosotros. Lo que está pasando en tu vida, Dios lo puede transformar. Y el capítulo 7, en este momento Juan está en medio de una gran visión. Ve a Dios. Eso solamente voy a hacer la base para que usted vea lo que está pasando y por qué repite el apóstol Juan esto. Juan está en una visión y ve el trono de Dios. Ahí también ve 24 tronos, y en cada uno de sus tronos está uno sentado. Es decir que el trono de Dios, mire qué interesante, sígame para que no se me vaya a perder. El trono de Dios aquí, ¿qué es un trono? Óyeme, mejor que la silla que tiene el de sonido. Un trono, no una silla, un trono. Ahí está Dios Padre. Esto lo está viendo el apóstol Juan. Y 24 tronos alrededor de este trono, o serían 25, si me doy a entender. Uno de Dios y 24 tronos. Y en cada trono de los 24, un anciano sentado en ese trono. ¿Ok? Pero aparte de eso, aparece otro grupo de 4 seres vivientes. Y ahí está Juan. Entre el trono, entre los 24 ancianos sentados en su trono y 4 seres vivientes. Y Juan está observando esta visión. ¿Ok? El uno de los seres vivientes es semejante a un león, otro a un becerro, otro tiene cara de hombre, el otro es semejante a un águila en vuelo. No a un águila que está sentado en un árbol, no, a un águila en vuelo. Pero uno de los seres vivientes, el versículo 13, ahora sí, vaya, Apocalipsis capítulo 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Mire qué interesante es esto. Es decir, que Juan está viendo un trono, 24 ancianos en sus tronos,
Otro grupo de 4 seres vivientes. Pero uno de los ancianos le dice a Juan: óyeme, hay una multitud vestida de blanco. Parece ser que solamente a nosotros nos gusta el color blanco. Miren, la mayoría no anda blanco. Bueno, la hermana anda de blanco. Bueno, sí, el hermano también anda de blanco, ahora que estoy descubriendo el color por dentro. A mí me encanta el color blanco. Sí. Y parece ser que me dice mi esposa: bueno, ¿usted solo blanco? Sí, sí, blanco me gusta este. Y se ve que no hay diferencia. Es la misma camisa. Puede ser diferente camisa, pero el color sigue siendo como blanco. Pero Juan ve, después de ese trono de los 24, del segundo, 3 grupos. Hay un grupo de una multitud vestidos como de blanco. Y los 24 ancianos sí saben, Dios sabe, los 4 seres vivientes saben de dónde han salido esta multitud que está vestido de blanco. Sí saben, ellos saben. ¿Usted no le ha acontecido que en veces está usted? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo más claro. Yo estoy orgulloso de Yair. ¿Ok? Cómo Dios lo utiliza en el canto. Y yo vengo a donde el pastor Fabián, que estuvo el sábado anterior de Colombia, ¿verdad? ¿Recuerdan? Porque lo voy a transferir eso, porque él sucedió exactamente. Y le digo yo: ¿usted sabe quién está cantando? Y me dice: tremenda voz, lo quisiera llevar para Colombia. ¿Pero usted sabe quién está cantando? Y me dice: no, yo no lo sé, pero tú sí lo conoces porque tú estás aquí. Y eso es lo mismo que están haciendo los ancianos. Juan no sabe de dónde salió esta multitud, pero los ancianos sí saben y le dicen. Uno de los ancianos, sabiendo, va donde Juan y le dice: Juan, ¿tú sabes de dónde han salido todos esos vestidos de blanco? Y él dice: no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. O sea, el anciano pregunta, sabiendo, le está preguntando a Juan para hacer más exuberante, más alto la evidencia. Y mire lo que dice acá. Ahora el versículo 14. Respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: ajá, entonces sí sabes, sí. Pero quiere darle relevancia a la respuesta. Y le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las blanquearon con la sangre del cordero. Han lavado sus ropas y las han blanqueado. ¿Qué es lavar? No limpiar, no, las han lavado. Ahora vaya a Romanos. Voy a hacer, antes de ir a Romanos, aguántese un momento. Vamos a hacer algo inusual. Los 4 evangelios aparecen ahí. Mateo, que anduvo verbal, físicamente con Jesús. Marcos, que es un discípulo, pero no que estuvo allí. Lucas, también otro discípulo que no fue ocular exactamente, pero él recopiló todos los hechos de Jesús. Y Juan, es decir, aparecen 2 que acudieron a la evidencia de Jesús, y aparecen 2 discípulos que dicen: nosotros hablamos lo que vimos, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. Mateo y Juan, entre que Marcos y Lucas fueron apóstoles que confiaron en la palabra. Así es que, hermano, para ti que estás escuchando, como Marcos y Lucas, pero para nosotros que vamos a la palabra de Dios hoy, como Mateo y como Juan, vividores que vemos la palabra. Ahora, vamos a ir a los 4 evangelios para ir después a Romanos. Vaya al libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Qué interesante es esto. Vamos a estudiar esto porque voy a hacer unas preguntas ahora con respecto a esto. Mateo 3. Lo tenemos. Muy bien. Y aquí va la pregunta.
estuvimos orando por los que son bautizados. ¿De dónde usted está confiando en la palabra de Dios? Usted sabe que han salido varias formas de bautismos. Y esta es una lección muy importante que yo quiero verificar con usted. Y yo estaba haciendo las investigaciones en toda la Escritura, y por las que hay y por las que hay en otros. Y ahí es aquí donde yo les dije que estaba leyendo un artículo que la Arquidiócesis de Richmond en el año 2019 dio a conocer todo un artículo con respecto a los padrinos y a las madrinas con respecto al bautismo de infantes. Ok. Cuando usted va y investiga cuál es la forma que la palabra de Dios dicta para el bautismo, hay una forma, y voy a decir esto en la introducción. Hay una forma de efusión, que es derramamiento de agua desde la cabeza. El otro bautismo es de exparsión. Exparsión es agarrar un manojo como de flores o de hisopos y mojarlo y esparcirlo. Ese se le llama el bautismo de exparsión. Por eso yo quiero que esté muy atento, porque lo vamos a descubrir en la Biblia. Y el otro bautismo es el de inmersión. Agarre esto. Una forma es inmersión, efusión, derramar agua, que usted se moje, derramar agua, y la de exparsión. Y miren si usted va a la investigación en línea, va a aparecer lo siguiente. Y vamos a introducirnos ahí porque yo quiero que la mente de nosotros tome muy en cuenta esto. ¿Qué dice el sistema ahora con respecto al bautismo? Vamos a ir a la palabra de Dios, pero vamos a ver lo que está en la mente del ser humano ahora. Bueno, mire lo que dice. Voy a llevarlo ahí. Todas las citas en el internet con respecto al bautismo dicen: nadie grabó el bautismo de los tiempos de Jesús. No hay fotos ni videos de la vida de Jesús. ¿Ok? No hay. Algunos comentaristas y teólogos y arqueólogos dicen: parece ser que en el tiempo se hundían hasta la rodilla y era vertida agua. Ok. Otros dicen no. Posiblemente como no hay una evidencia cómo fueron bautizados, hasta los tobillos de agua. Y como era muy difícil de tener agua para bastantes personas, con poquita agua, por exparsión, se le ponía un poquito de agua sobre la cabeza y ya eran bautizados. Eso es lo que se sabe en línea, en el sistema, que ahora todo el mundo puede ir al sistema a investigar con respecto al bautismo. ¿Ok? Y puedo hablarle más de todo esto, pero lo vamos a dejar hasta ahí porque la información, si yo comienzo a hablar de la información, hay mucha información que no acopla, no se une a lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a seguir lo siguiente. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una profesión pública del aceptamiento del sacrificio de Jesús y de un compromiso con Él, aceptando por fe su sacrificio y unirse a Él bajo este pacto del bautismo. Ese es el bautismo. Ahora, ¿qué dicen los evangelios? Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, verso 6. Vamos a descubrir, hermanos,
para todos aquellos que en un momento sellamos el pacto con Dios y hemos sido bautizados, y para los nuevos ahora, y para los que no son bautizados, bueno, tome lista de estos textos bíblicos. Vamos a correr un poco en los textos y después hablamos un poco de ellos, ¿de acuerdo? Para avanzar. Ok, muy bien. Tome lista y tome apunte de esto, porque no lo voy a leer en el sistema de Google, no, lo vamos a leer en el sistema de la palabra de Dios confiable, que es la Biblia, la Santa Biblia. Mateo capítulo 3. Verso 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4, vamos a leer. Versículo 4. Mateo 3, 4. Juan llevaba una vestimenta hecha de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura. Es decir, Juan el Bautista. ¿Ok? Y comía langostas y miel silvestre. Y acudían a él desde Jerusalén, de toda Judea y de todas las regiones del Jordán. Interesante. Recuerde que Juan el Bautista es el profeta que nació por obra del Espíritu Santo. No es Juan el teólogo del Apocalipsis, ¿ok? Este que estamos hablando acá es Juan el Bautista, que fue obra del Espíritu Santo, también su nacimiento. Era el profeta. ¿Ok? Versículo 6. Y al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el Jordán. Es decir, Juan el Bautista estaba en el río el Jordán. Venían de Judea, de Jerusalén. ¿A dónde venían? Al Jordán para ser bautizados por Juan. Interesante. ¿Qué es el Jordán? Es un río grande. Sí, suficiente para cubrir una persona de agua. Versículo 7. Y cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es sorprendente porque Juan, un evangelista, el que está preparando el camino para Jesús, está bautizando, pero ve personas que no vienen a bautizarse, sino que vienen a ver cómo es el detalle del bautismo de Juan. Y Juan, guiado por el Espíritu Santo, reconoce que estos fariseos no van a él para ser bautizados, sino van ¿para qué? Para ver la forma y poder decir: óyeme, no creemos en tu bautismo. Ahora, versículo 16. Vamos a leer el versículo 13. Versículo 13, San Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Quién vino? Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: permítelo ahora, porque conviene que así se cumpla toda escritura o toda justicia. Entonces Juan consintió, y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Toma esta parte, el versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y es por eso, voy a hacer una pausa allí y voy a comentar un poquito. Usted sabe que yo pude obtener de todo lo que estaba leyendo, de todo el sistema que corresponde. ¿Cuál es el bautismo legítimo de la palabra de Dios? Si es el de efusión, derramamiento de agua, o si es el de expansión, o si es el de inmersión. Y el teólogo, con respecto a esto, porque hay muchos teólogos judíos, dice: la única evidencia, y me quedo con esta porque la palabra de Dios lo dice aquí, que cuando en el hebreo se dice la palabra subir del agua, salió del agua, no está diciendo: ojo, después de qué, de recibir gotas de agua. ¿Usted me está siguiendo? El texto, versículo 16, voy a leerlo de nuevo, para que usted le diga a Dios: gracias, Padre, porque he sido bautizado tal como tú mandas. Versículo 16 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es decir, la aprobación del bautismo por inmersión, Dios la aprueba y Jesús fue ejemplo. Como todas las personas venían de Judea, de Jerusalén, a Juan para ser bautizados en el Jordán, también Jesús vino. ¿Pero por qué vino Jesús? Porque usted y yo sí tenemos evidencia de ir a Jesús, de ir a ser bautizados para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Pero Jesús no había pecado. ¿Cuál fue el propósito de Jesús ir donde Juan para ser bautizados por él? No voy al texto bíblico, pero usted lo sabe. Jesús le dijo a los discípulos: ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Usted quiere seguir el ejemplo de Jesús? Dice el texto, versículo 16 de San Mateo capítulo 3, San Mateo capítulo 3, verso 16 dice: y después que fue bautizado, Jesús subió del agua. Si tú no has subido del agua, no te has bautizado correctamente como la palabra de Dios lo indica. Y aquí va el diagnóstico que yo dije al principio. Posiblemente te va a desalentar un poco. Posiblemente no es lo que tú quieras escuchar. Pero si te has bautizado, mira qué interesante es esto. En el versículo 5 y versículo 6 del Mateo capítulo 3 dice que después de confesar sus pecados, de reconocer, se arrepentían. Y vamos para allá. Ahora, ¿qué dice el otro evangelio? Recuerde que hay 4 evangelios. ¿Qué dice después de Mateo? ¿Qué evangelio está después de Mateo? Marcos. Vamos a ver qué dice Marcos. Corre unas páginas más allí. El libro de Marcos, capítulo 1. Óyeme, esto está interesante. Esta es una lección con respecto al bautismo que estoy compartiendo con ustedes. Así es que tome esto y tomen lista y tome papel para que apunten. Marcos, capítulo 1. Voy a leer el versículo 1 para que usted se oriente un poco más. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, que prepara tu camino. Vos que claman en el desierto, preparando el camino del Señor. Es decir, de Juan el Bautista. Lo describió Mateo, lo describe San Marcos. Versículo 4. Así Juan el Bautista fue al desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Yo quiero decir 2 verdades grandes aquí en este momento. Está interesante, se está poniendo bueno la lección y yo quiero que usted apunte esto. ¿Dónde está la hermana Micaela con su bebé? No está aquí, ¿verdad? Pero bueno, ¿podrá un bebé de 3 meses arrepentirse? No. ¿Podrá un bebé recién nacido de 2, 3, 6 meses, 8 meses arrepentirse? No. Ni siquiera dice: mamá, dame el biberón que está allí en la refri. No puede arrepentirse. Y la palabra de Dios dice acá, voy a estudiarlo de nuevo, porque para bautizarse, usted tiene que arrepentirse. Tiene que reconocer. Si en algún momento, y aquí va el diagnóstico, yo dije que posiblemente te desaliente, pero si tu bautismo ha sido que no te has arrepentido, otro tomó la confirma, la decisión que tú debiste tomarlo. Tu madrina, tu padrino tomó esta decisión. No está de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo digo con todo el amor, con todo cariño. Y este tema poco se habla. ¿Cuál es el verdadero bautismo que amplifica y especifica la palabra de Dios? Primer punto, agarra esto. Tiene que arrepentirse para ser bautizado. Sigue diciendo el versículo 6.
Juan llevaba, leamos el versículo 9 ahora, de San Marcos. En esos días Jesús vino desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Lo vimos con Mateo, lo estamos viendo con ¿quién? Con Marcos. ¿Quién vino a Juan? Jesús. ¿Y a dónde fue? Al Jordán para ser bautizado. Versículo 10. Y al salir del agua, óyeme, otra evidencia. No de efusión, no de expansión, el bautismo. Al salir del agua. ¿Cuándo es que tú sales del agua? Interesante. Por eso yo le digo esto, y si usted quiere al hebreo a investigar, le va a concernir exactamente esto. Versículo 10. Y al salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma. Y una voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Qué interesante. Tercer evangelio. Vamos al siguiente evangelio. Y ahora viene el evangelio de San Lucas. Yo quiero evidencias en la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes sean como los bereanos, los de Berea, que escudriñaban la palabra de Dios. Sígame en estos textos bíblicos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 3. Óyeme, tu hermano, amigo que estás en línea, síguenos y confronta los textos con la ayuda del Espíritu Santo. Ve allí la palabra de Dios. Lucas, capítulo 3. Tome lista con lápiz. Y donde quiera que encuentre usted esto, alce la voz. Lucas 3:21. Cuando todo el pueblo era bautizado, óyeme, cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Tercer evangelio, hemos visto la misma traducción, la misma especificación. Juan en el Jordán bautizando a todo el que venía. Y en esto Jesús yendo al Jordán para ser bautizado por Juan. Y voy a hacer un énfasis, como ya lo dije, Jesús no tenía de qué arrepentirse, porque Jesús fue perfecto, fue tentado en todo lo declara la palabra de Dios, pero sin pecado. Entonces el hecho de que Jesús va donde Juan y ser bautizado es ¿para qué? Para ejemplo de José, para ejemplo de Ricardo, para el ejemplo de Eric, para el ejemplo de Janet y de todos los que estamos aquí. Qué interesante. Ahora, vamos, el versículo 23, vea lo que dice. Y cuando Jesús empezó su ministerio tenía unos 30 años, como se creía que era hijo de José, que fue hijo de Elí. Qué interesante es esto. Voy a decir un poquito de la administración de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Y voy a introducir en lo que estudié anoche un poco. Le voy a decir esto porque usted lo va a saber. Mire, Dios es un Dios de orden. Y el texto me está diciendo que Jesús, cuando comenzó su ministerio de la salvación de todos nosotros, estaba después del bautismo, ¿ok? Por eso, hermanos, cada uno de nosotros cuando iniciamos las participaciones en la iglesia bajo el bautismo, nos gozamos en el Señor. Interesante. No voy a expandir en eso. Vamos al cuarto evangelio, San Juan. ¿Qué dice San Juan? Capítulo 1. Vea lo que dice San Juan, capítulo 1, hermanos. Verso 27. Este es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Interesante. Juan bautizaba. Ahora, vaya al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8.
Hechos 8. Yo quiero que vaya a esta cita bíblica para que no se quede allí. Esto es encantador, el libro de Hechos 8. Si usted lo tiene allí, vamos a estudiar este texto importante. Quiero de su paciencia, en estos tenemos 2 textos más y vemos. Hechos 8, 26. Se trata de un hombre poderoso, tesorero de los etíopes. Versículo 26. Cuando Saulo llegó, 8:26. Después un ángel del Señor dijo a Felipe. Felipe era de la iglesia, era un diácono. Después un ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue y encontró a un etíope eunuco encargado de todos los tesoros de los candenses, reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro. Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. En el pasaje de la Escritura leía: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudó ante los que lo trasquilaban, no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Por sus descendientes, ¿quién lo contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Verso 34. El eunuco preguntó a Felipe. Mira qué pregunta que hizo el eunuco a Felipe. Te ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí, de su persona o de otro? Entonces Felipe, empezando desde las Escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Y mientras seguían en su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo: aquí hay suficiente agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó a parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua. ¿Qué pasó? Descendieron al agua. Descendieron al agua. Y Felipe bautizó al etíope. Verso 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió su camino gozoso, pero Felipe se halló después en otro lugar haciendo y predicando el evangelio. Otra evidencia interesante de un hombre. Miren, los bautismos de los hermanos, la salvación de las almas no puede depender de una junta y pasar un tiempo. El etíope, hermanos, tenía poco tiempo de estudiar la palabra de Dios, pero creyó en Jesús. Y Felipe le dijo: si tú crees. Y él dijo: creo. Y fue bautizado. Termino con el último texto, Romanos. Vaya al libro de Romanos y tome lista de y termino con ese texto. Romanos capítulo 6. Terminamos en este texto lo siguiente. ¿Usted se ha escuchado que nosotros somos partícipes de la muerte y de resurrección de Cristo por medio del bautismo? Bueno, el apóstol lo deja claro. Romanos 6:1. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte y hemos resucitado de los muertos para gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Usted marca este texto y lo estudia y lo estudia y lo estudia. Romanos 6, capítulo 6, 1, 2, 3 y 4 hasta el 5.
Dice que nosotros somos partícipes en la muerte de Cristo. Cuando usted va a sepultar a alguien, usted solo le sepulta un brazo y deja todo el cuerpo por fuera. ¿Verdad que es ilógico? Y es inhumano. Ahora usted dice, deja un testamento ahí y dice, yo quiero que cuando me sepulten solamente me entierren la cabeza y todo el cuerpo por fuera. No se ha visto. El texto está diciendo, hermanos, ¿no saben ustedes, dice él, que en los últimos días, y es como ahora, el pecado ha abundado y la gracia ha sobreabundado? Ahora, si queremos nosotros que abunde la gracia, ¿vamos a permanecer en el pecado? De ninguna manera, dice él. ¿No saben ustedes, dice el apóstol Pablo, que los que hemos sido bautizados somos partícipes con Jesús en su muerte? Y dice él, va más allá de eso. Y dice él, ¿cuándo es que Jesús fue sepultado? Se cuenta la historia que Jesús fue sepultado en una cueva, totalmente sepultado. Y el apóstol está diciendo, cuando nosotros somos bautizados, el símbolo del agua nos cubre totalmente. Y somos, siguiendo el ejemplo de la sepultura, y somos copartícipes de la muerte de Jesús. El texto lo dice. ¿Pero cuándo? Cuando yo soy por inmersión, no por expansión, no por efusión, sino por inmersión. Esto es interesante y glorifico el nombre de Dios por lo siguiente. Cuando usted y yo hemos sido bautizados, el agua nos cubre, totalmente nos cubre. Somos sepultados al viejo hombre. Y el texto dice, y salimos de la sepultura, simbolismo del bautismo, para nueva vida. Cuando usted sale del agua, sale para vida y nueva vida en Jesús. Y puedo dar más evidencia, pero nos quedamos hasta ahí con esta lección del bautismo. Agradezcamos a Dios, hermanos, porque usted ha sido bautizado como la Biblia lo indica. Sí. Y si usted dice, ya fui bautizado, no. De esta forma, bueno, vuelva a hacerlo. Arrepiéntase y hágalo para glorificación de nuestro Dios. Hoy le damos gracias a nuestro Dios. Póngase de pie y vamos a orar, a decirle a Dios, gracias porque tú has estado con nosotros, nos has seguido y nos hemos bautizado tal como lo manda tu palabra. Y aquel que ha sido bautizado, mantenga ese pacto vigente con Dios. Y aquellos que están iniciando una vida espiritual, agradezcan a Dios por ser bautizados tal como Dios lo indica. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, glorificamos tu nombre. Gracias, querido Padre, porque nos das la iluminación en tu palabra correcta, no importando lo que pueda decir el sistema allá. Tu palabra indica evidencias que los apóstoles, Juan el profeta, bautizaba donde había abundante agua. Subían del agua, eran llevados al agua. Qué bendición, querido Padre, el poder encontrar las respuestas del verdadero bautismo que nos hace hacedores y por él nos unimos contigo a ser llamados hijos tuyos. Perdona nuestros pecados, límpianos, querido Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.